Y sí, vamos a hablar sobre los no convocados de la selección peruana. Primeramente, cabe mencionar a, mejor dicho, jugadores que fueron parte de la era Gareca. Uno de ellos que es Pablo Guerrero, Luis Advíncula, justamente también ahí Renato Tapia también entra. Porque si hablamos de la convocatoria de ahora contra Senegal y contra Honduras, solo está Yoshima Tun y André Carrillo. Obviamente puedo decir que hay otros jugadores, pero puedo mencionar a estos principales porque han sido un emblema en el periodo rumbo a Rusia, que fue mundialista Perú, y rumbo a Qatar, que fuimos al repechaje. Y pues, Pablo Guerrero es un jugador que ya ve por Alianza, y yo creo que por la selección ya no, porque ya se retiró. Ya llegó a su límite, ya es un jugador que dio todo para la selección, y yo creo que nada más que eso, agradecer bastante. Uno de los goleadores históricos de la selección peruana con 40 goles. Justamente Luis Advíncula es un jugador que llegó a la liga peruana este año con Alianza Lima y que ha tenido buenas mejoras, pero yo creo que para la liga local es más que suficiente para un Luis Advíncula, que creo que para la talla internacional, yo creo que ya el ritmo diferente y los años pesan. Luchito Advíncula. Y ahí vamos con también Renato Tapia. Renato Tapia es un jugador que muy fundamental en la selección. Y yo creo que ahorita que va a cumplir 32 años, es un jugador que puede proponer mucho a la selección peruana. Ahora, hay tema de lío, ¿no? De política en contra de lo que hace Lozano. Tapia mandó su chiquita a Ferrari, mandándose indirectas, también Ferrari. Todo es un volumen muy difícil para que un Tapia pueda entrar a la selección. Que justamente ahora Tapia está en la primera de Emiratos Árabes Unidos, donde en el último tiempo se vio la noticia de que suma minutos y que justamente ya va como 4 o 3 partidos ya siendo titular en casi los 90 minutos de la Liga Emiratos Árabes Unidos. Bien por Tapia, yo creo que es un jugador polifuncional y que Meneses, si habrá visto a la selección peruana cómo jugaban con Tapia, yo creo que es un jugador que te va a proponer mucho en área defensiva, te va a poner un buen control, hasta algo de creación, siendo como un interior defensivo y ofensivo a su vez. No es un creador de juego, no es un que vaya a los ataques con los extremos, con los delanteros, pero es un jugador que en el medio campo tiene un control. Y yo creo que eso no hay en muchos jugadores de la selección peruana. Y yo creo que Renato Tapia podía haber funcionado. No solamente nos debemos conformar con Eric Noriega. Creo que Eric Noriega podría haber ido acompañado con Renato Tapia, con alguien mucho más de experiencia que conocía la selección y que ha jugado un mundial. Otro también de la lista, yo creo que me sorprende es que, bueno, Gianluca Lapadula también, de los jugadores que casi llega al mundial de Qatar. Pero yo creo que ya en ese tiempo, ya con 36 años, creo que 37 va a cumplir este año, ya no da para más. Ya Gianluca Padula, que ni siquiera en su club ya no es titular, que pocas veces suele estar ya de la banca. Maloren Castro e Idan Wisdom. Yo creo que Idan Wisdom no se asocia mucho al juego con autores. Y yo creo que desde ahí ha perdido un poco la titularidad, a comparación del año pasado, que sí estaba siendo titular y que marcaba goles. Este año también ha marcado uno o dos goles en las primeras fechas del campeonato, pero no se ha podido afianzar el esquema tanto de Autori, igual que Masloren. Masloren, en cambio, sí está afianzado con el esquema de Autori, pero yo creo que Masloren es un jugador que físicamente tiene que trabajar mucho, y yo creo que va a tener que pulir su astigmatismo para que pueda entrar en la convocatoria próxima, porque justamente Masloren es un jugador que te puede encarar, pero yo creo que en 45 minutos te podría valer. Pero después de los 45 ya verás un Masloren a un ritmo internacional, ya algo gastado, ya no te pueda suplir más en el juego. Y yo creo que tampoco no ha sido tan protagonista en Sporting Cristal, salvo ya en los últimos partidos, ¿no? Contra Carabobo, que metió un gol y todo lo demás, ¿no? En los últimos 2 partidos. Luego también está Luis Ramos. Luis Ramos, yo creo que con Guede, que después voy a hablar una noticia sobre Guede, justamente Guede no suele utilizar mucho a Luis Ramos, más utilizó a Girotti, a Pablo Guerrero. Yo creo que hacerle doble punta, Luis Ramos no se acomoda bien. Luis Ramos es un jugador que tienes que darle
en el área y tienes que hacer que los extremos jueguen para que él pueda adentrarse como delantero y ser un killer y meter gol. Cosa que llegar a Alianza Lima, creo que para mí fue un error de Luis Ramos, teniendo propuestas en México a inicio de este año. Pero vamos a ver qué depara, ojalá esperemos que el jugador que estuvo en Cusco, que estuvo en América de Cali, donde fue su mayor rendimiento, me dio 14 goles el año pasado. Andy Polo, que era un jugador constituyente justamente en la selección peruana, con Fossati, con Ibáñez, hasta con Reynoso, ya Meneses no lo toma en consideración para su primera convocatoria. Yo creo que está optando por otras nuevas genialidades, otros nuevos jugadores, tipo a lo que Polo pueda engendrar, ¿no? Aunque esta convocatoria no hubo muchos extremos, muchos delanteros, pero es lo que hay, ¿no? La selección peruana mayormente adolece mucho de jugadores en la parte ofensiva, y yo creo que Andy Polo ya con 33 años, creo que el nivel no ha mostrado muy bien este año al inicio con Universitario, pero esperemos que pueda ser convocado a una próxima convocatoria, porque creo que de rápidos no hay muchos, y yo creo que tampoco en la selección tampoco no es que digamos ha hecho bastante por en sí. Solamente tuvo un gol con Bolivia en una de las fechas de las clasificatorias pasadas y eso nomás, ¿no? No ha podido mostrar lo que muestra en la U. Otro también que está Edison Flores, bueno, que viene de una lesión, que ya no hay minutos para Edison Flores en la selección y que ahora se espera que no lo vuelvan a llamar, que ya es un jugador ya justamente de la era Gareca. Y veamos si Meneses, como ahorita, que ha convocado nuevos jugadores, siga convocando a otros jugadores que estén en buen nivel. También jugadores como Luis Iberico, que justamente no, tampoco, ¿no? Porque no recién está mostrándose. Felipe Chávez, que justamente debo decir acá de Felipe Chávez, que él mismo no quiso porque quiere jugar con su club. Quiere tener minutos con su club y ahora en este parón de FIFA quiere demostrar que puede estar listo para ser titular, ya que no ha tenido minutos tampoco. No ha tenido minutos. En el caso de Fabio Gruber, ¿no? A comparación que finalmente 2 partidos consecutivos fue titular. Pero Felipe Chávez ha sumado hasta ahora solamente 35 minutos en tan solo 6 partidos. Y esperemos que pueda recuperarse porque es un jugador muy importante para la selección que va a ser. Yo creo que es un jugador que te puede jugar como un interior ofensivo, hasta incluso como un 10. Yo creo que este jugador en el medio campo nos puede servir bastante. Y vamos a ver qué depara. Bueno, ¿qué te pareció este video de los no convocados? Mencioné algunos de la era Gareca que ya no van a estar y otros que pensé que iban a estar pero tampoco pudieron entrar en esta convocatoria. Vamos a ver Meneses cómo hará con los jugadores ya convocados, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, deja un like, suscríbete, comenta, porque esto es En el Área Full Deportivo. Y sí, antes de decir, nos vemos la próxima semana con el análisis entre Perú versus Senegal desde París.